¿Qué tal, amigos y amigas? Os hago este vídeo con cierta urgencia. No solo tenemos un mensaje del general de la operación de Irán dando detalles y desclasificando ciertos documentos, sino que también estamos viendo cómo las bolsas asiáticas están teniendo una corrección importante. Básicamente los mercados emergentes en los últimos 2 días han perdido todas esas ganancias que tenían por encima de la bolsa americana. Y esto podría estar señalando problemas a una escala mayor de lo esperado. Por eso en este vídeo quiero que analicemos la situación más de cerca. Os hago este vídeo de noche. Seguramente cuando lo veáis ya habrán pasado algunas horas. Pero debemos recordar que los mercados están interconectados de manera internacionalmente. Es por eso que quiero explicar por qué está cayendo la bolsa de Corea, qué está pasando en el mercado actual y quiero que vayamos a ver algunos de los niveles donde estamos ahora y los niveles que veo con peligro. Sigo con opciones puts en el SP500 y estoy en corto en el Dow Jones, como ya sabéis y como he comentado en vídeos anteriores, y veo muchísimas oportunidades que ya se están dando en la bolsa americana, pero mantengo la precaución. Por eso quiero traeros algunos datos, no es especulación, y que tengamos conclusiones un poquito más claras. Ahora mismo tenéis que entender que la bolsa de Corea ha estado en circuit breakers, básicamente estaba cayendo y como podéis ver tenía hasta gaps bastante brutales, por lo que tenían que parar la cotización y está relacionado con este conflicto. Tenemos que hablarlo en detalles. Por otro lado tenemos, como os estaba mostrando en os he posteado antes en Twitter, tenemos este nuevo vídeo del Comando Central de Estados Unidos que está llevando esta operación. Dicen que ahora mismo tienen 50.000 tropas, 200 aviones, 2 portaaviones, han atacado 2.000 objetivos, están utilizando bombarderos B2, B1. Esta noche la situación se está incrementando, el conflicto. Dicen que han hundido toda la flota iraní y que van a meter muchas más tropas aún. También se especula que haya tropas, boots on the ground, como suelen decir, es decir, soldados a pie entrando en Irán. ¿Por qué esto impacta a las bolsas como la coreana, que como vemos está cayendo? También tenemos el Nikkei japonés en corrección importante. Ya hemos visto el IBEX como también corregía hoy debido al conflicto político que está habiendo con el presidente actual. Y tenemos que hablar de Corea y tenemos que ver cómo está conectado esto. También quiero que analicemos la situación actual en el SP500, como he dicho, y que veamos más detalles de lo que podría estar ocurriendo. Ahora mismo tenemos que entender que una vez que se cierra el estrecho de Hormuz, como bien sabéis, estamos hablando de que hay muchos países que se van a ver impactados por esta situación. Quiero mostraros gráficos del tráfico donde va la mayoría del crudo que pasa por el estrecho de Hormuz. Como podéis ver, la gran mayoría va a ¿dónde? Va a Asia, razón por la que Corea del Sur, Japón, China principalmente podrían verse impactados por un cierre en el estrecho. A Europa y a Norteamérica le llega también una porción importante, pero sobre todo va a Asia, como podéis ver en este gráfico. Y obviamente esto tiene graves consecuencias, especialmente para la industria en Corea del Sur relacionado con todo el tema de inteligencia artificial. Por ejemplo, el 67% de la producción global de lo que son las tarjetas RAM y casi el 80% de la memoria de alto ancho de banda y chips que se utilizan, por ejemplo, en Nvidia, que utiliza Google y muchos de estos hiperescaladores de los que se habla, dependen de energía importada. Todo lo que fabrica Samsung tiene alta dependencia con energía que se genera a través de gas natural y que se genera también a través de petróleo. Entonces, lo que estamos viendo ahora es básicamente miedos a que esta situación se complique y no tengan capacidad de recibir la energía que necesitan. Como hemos visto ya estos días, el petróleo obviamente se ha estado disparando. No es una situación muy loca aún, pero sí que hemos visto un petróleo disparándose. Si vamos a ver los futuros del petróleo,
pues como podéis ver, llegaron a 78, luego han tenido cierta corrección. Ahora estarían subiendo un poco después de la corrección que hubo el martes y se estima que potencialmente suba más cuanto más tiempo esté cerrado el estrecho de Hormuz. Hoy en la sesión actual vimos cómo los mercados reaccionaban de manera positiva ante la noticia de que Estados Unidos iba a facilitar el tránsito de buques por el estrecho de Hormuz y obviamente iba a proveer protección para estos buques, pero esto no está haciendo que las bolsas asiáticas se vean impactadas. Si vamos a ver ahora mismo cómo está reaccionando el yen, pues sigue estando débil con relación al dólar, como podemos ver aquí, y obviamente hay muchos temores de que se produzca otro yen carry trade, y en este caso incluso a la inversa, en el caso de que tengan que empezar a vender bonos americanos, dólares americanos, para empezar a cubrir alguna de las pérdidas que están teniendo en sus bolsas. Vale, es por eso que, como bien sabéis, los mercados están interconectados y obviamente pues, puede tener ramificaciones mayores. Este conflicto que estamos viendo está impactando a muchos mercados. Como mostraba inicialmente, muchos mercados emergentes han visto impactados. Hemos visto la bolsa de Japón caer, la bolsa alemana caer, España caer, Italia, la bolsa de Inglaterra también está cayendo y obviamente tenemos una corrección en curso en lo que sería el Dow Jones, donde sigo en corto. Sí que hemos visto un rebote bastante importante en esa medida de 100. Quiero ver cómo continúa en los próximos días, si efectivamente somos capaces de mantener este nivel o nos dirigimos hacia la media de 200, que además coincide con esa acumulación de noviembre que me parecería más interesante, donde creo que puede haber oportunidades. El SP500, por otro lado, ha llegado a ese mínimo de diciembre y ha tenido un rebote bastante grande. Parece que está controladito, no quieren dejar que caiga. Lo que me preocupa es que esto sea potencialmente una trampa y aquí tengamos algún rechazo en torno a la media de 100, como ya estábamos viendo durante la sesión, y esto empieza a desmoronarse poco a poco. Porque recordar que cuando hemos visto grandes correcciones de mercado, los rallies, los spikes en el precio son brutales. Y hay que tener mucho cuidado con esa volatilidad. Ahora mismo esta vela potencialmente alcista podría ser interesante. Lo que necesito ver es que empezamos a retomar niveles superiores. Ahí me plantearé cerrar las puts que tengo, que es un strike de 6,95 y expiración abril, con lo cual tengo bastante tiempo, y obviamente ese corto del Dow Jones que ya hemos comentado varios días. El problema está en que la incertidumbre es brutal. Estados Unidos dice que está ganando esta guerra, está diciendo que debilitan a Irán y que van a someterlo, pero la realidad es que les cuesta una pasta brutal interceptar un dron iraní, ¿no? Por lo que estábamos viendo, reporta mucha gente, se estima que, o una de las razones por las que creen que tenían que intervenir Irán es porque la capacidad que ellos estaban teniendo de reabastecerse y de creación de misiles en Irán estaba llegando a tal escala que Estados Unidos no iba a ser capaz de interceptarlos. Pensamos que lanzar un misil, como están haciendo por ejemplo en Líbano o como está haciendo Irán cuando lanza misiles, es mucho más barato que interceptarlo. Interceptarlo es muchísimo más caro que lanzar un misil, un dron o lo que sea. Y ahí es donde la guerra comienza a ponerse bastante cara, lo cual puede tener graves consecuencias. Quiero que veamos también esto que me parece bastante interesante, y es que la mayoría de la industria militar americana tiene alta dependencia de componentes fabricados en China, especialmente temas de semiconductores, obviamente gran dependencia en Taiwán, pero también China. Entonces, cualquier disrupción en el estrecho de Hormuz que haga que China no pueda fabricar porque no tienen energía suficiente, como bien hemos visto, porque dependen altísimamente de Irán y también dependían de Venezuela, flujo que les han quitado. Y algo que me sorprende, porque le quitaron Venezuela, le están quitando Irán, están muy calladitos. Militarmente, ahora tendría una oportunidad perfecta para tomar Taiwán, mientras Estados Unidos está distraído. Pero bueno, no sé lo que va a pasar. El caso es que hay muchísima incertidumbre y, obviamente, si se corta el flujo de energía oil
petróleo y gas natural, tendremos disrupciones en todo el tema tecnológico. Mientras tanto, he visto potencialmente ciertas oportunidades que podrían ser buenas y obviamente quiero mostraros algunas de las cosas que hablamos en el vídeo anterior, donde hablamos de las distintas fases que hay en una guerra, ¿vale? Y aquí quiero mostraros un vídeo, o sea, este gráfico en el que vemos cómo incluso los mayores conflictos y guerras bélicas de la historia, a pesar de ese shock inicial de corrección, el mercado americano ha seguido subiendo, con lo cual estamos ante una potencial gran oportunidad para aquellos que quieren invertir en los mercados. Obviamente todo lo que sean pérdidas humanas y conflicto bélico no es bonito ni positivo, pero sabemos que los mercados muy a menudo suben. En Wall Street se dice when missiles fly, time to buy. Significa que cuando empieza una guerra es el momento de comprar. Y a menudo, históricamente, hemos visto ese patrón. Hay muchos datos interesantes que apoyan que todavía podamos ver subidas en los mercados, ya que, por lo que estamos viendo, los resultados y las estimaciones para el próximo trimestre siguen creciendo. Y como estábamos viendo antes de este conflicto, sabemos que en Estados Unidos se espera un crecimiento también del GDP. También es interesante ver cómo cada vez hay más ballenas en Bitcoin y siguen acumulando a pesar de que los precios están cayendo. Y bueno, es normal. El dinero inteligente sabe comprar abajo y vender arriba. Entonces, no todo es tan negativo. Hay cosas bastante interesantes. Aquí quiero mostraros otro gráfico donde podemos ver cómo todas las guerras mundiales han afectado a los mercados de alguna manera y a 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses hemos visto retornos bastante favorables. Así que no podemos perder de vista ese tipo de información. Sí que hay mucha incertidumbre en el corto plazo, razón por la que creo que podríamos tener mayores correcciones. Incluso en Polymarket ya la gente está apostando un 24% de probabilidades de que se tire una bomba nuclear antes del final de año, obviamente con todos los conflictos que hay a nivel geopolítico y todo este tema que estamos viendo, pues hay bastantes miedos, razón por la que hay que tener cuidado. Pero sí que estamos viendo cómo ya hay movimiento de insiders comprando especialmente tecnología, que como bien sabéis tiene una corrección importante, y aunque no tengo claro si hemos hecho suelo, es posible que estemos cerca, ¿vale? Lo he posteado en mi canal de YouTube, a ver si lo tengo por aquí, os mostraba ese gráfico donde os decía, a ver si sabéis qué patrón es este, y a ver si lo sabéis. El ETF IGV, que ha estado muy en boca de todos últimamente por todo el tema de la corrección de software, daos cuenta qué patrón estaría montando ahora. Entonces, aunque no sé si ya estamos en ese potencial suelo, sí que es probable que estemos montando algo parecido o algo esté cerca. Hay muchas acciones con grandes oportunidades como Adobe, donde Michael Burry se ha puesto a largo y obviamente estoy siguiendo de cerca, como podéis ver, tengo muchas alertas en muchas otras, ¿no? Ya he comentado cómo quería entrar en Uber, que me parece que está bastante interesante ahora mismo. SoFi también tiene una corrección interesante y hemos visto insiders comprar, igual que en Microsoft. Tesla también tiene una corrección bastante interesante y creo que lo va a hacer muy bien en el futuro, daros cuenta, está esa media haciendo sesiones. Entonces hay muchas cosas interesantes. Comcast es algo de los que hablaba estos días, las estoy siguiendo de cerca. Y obviamente semiconductores han tenido una corrección interesante también. Entonces estoy muy atento a todas estas oportunidades que se pueden dar, pero creo que tenemos que tener cierta precaución por ahora. Especialmente porque, como os decía, estamos en unos niveles críticos, estamos viendo las bolsas asiáticas con correcciones importantes y cuanto más tiempo pase con este tema del potencial corte energético debido al estrecho de Hormuz, pues la cosa podría complicarse. Cuando vamos a ver los futuros, ahora mismo de noche, daos cuenta como sigo teniendo una alerta de venta en el Nasdaq, la futuro del Nasdaq, seguimos viendo debilidad y se estarían desmoronando poco a poco. El SP500 también. Y de hecho, en los futuros SP500 sí que han ido a tomar ese mínimo de diciembre, algo que no ha hecho el SPY o el índice, pero estaría dirigiéndose hacia los mínimos de noviembre. Lo cual nos indica que obviamente hay mucha gente intentando vender
y el nivel de coberturas estos días es bastante caro, ¿vale? Entonces, bueno, estamos viendo algo bastante interesante. Quiero recordaros que las crisis pueden ser oportunidades una vez más y que, en fin, aquí lo estamos siguiendo muy de cerca. Como decía, veo muchísimas oportunidades en acciones, pero prefiero tener precaución, especialmente cuando ves que los mercados emergentes se caen. El coreano, como hemos visto antes, también estaba cayéndose. Y hemos visto movimientos muy interesantes también en el oro y en plata, que tenían una corrección peculiar estos días. El oro sí que creo que está teniendo una corrección bastante interesante, por lo menos en 4 horas. Creo que este dip podría aguantar y seguir subiendo. La plata sigue estando en una especie de rango lateral y me preocupa un poco más, no la veo tan fuerte, especialmente porque tenemos un dólar que ha empezado a subir con toda esta incertidumbre que hay en los mercados. Pero vamos a estar muy atentos porque, como digo, puede ser que estemos cerca de suelos en determinados activos, como es el caso de tecnología. También podría ser el caso de Bitcoin, que por primera vez tenemos una vela semanal verde, algo que no hemos visto en mucho tiempo con esta corrección que llevamos. Y obviamente estamos en una zona entre el 68 y 58, que ha sido una acumulación anterior, está la media de 200 sesiones y además estamos muy sobrevendidos en el RSI, con lo cual esperaría cierto, por lo menos, pausa. Y es por eso que creo que podríamos estar montando suelos. En 2025, cuando tuvimos esa corrección con los aranceles, ya os expliqué cómo identificar suelos y qué patrones teníamos que empezar a ver para identificar suelos y a revisarlo, porque esos son los patrones que voy a empezar a buscar ahora y que ya están dando algunas de esas acciones que os estaba mostrando antes. La lista es bastante larga. En Twitter he ido posteando cosas, en Telegram os sigo informando, es totalmente gratis el Telegram, el link está en la descripción de este vídeo. No caigáis en un grupo de estafadores que intentan pasarse por mí, utilizar los links que hay en mi canal y seguirme en Twitter, donde también comento cosas a todas horas. Vale, así que os dejo con esto. Comentar abajo, decidme qué opináis, cómo veis la situación. ¿Creéis que esto puede derivar en un conflicto mayor? Especialmente si se complica y dura semanas o meses. Y obviamente, cómo os estáis posicionando. Si estáis esperando una oportunidad para comprar, ¿estáis protegidos o no? Ir a ver los vídeos anteriores donde hablamos de todos esos temas. Y como siempre, gracias por estar ahí, compartir con amigos, no os hagáis ricos solo vosotros, traeros a vuestros amigos al barco y dame un like, darle al hype, suscribiros, nos vemos en comentarios, nos vemos en Telegram y en Twitter. Gracias.